Pues sí, pues los sueños no es nada más que mensajes que recibimos, que durante nuestro día a día, que también los recibimos, pues por el tema de cómo funcionamos durante el día a día, no les hacemos caso, ¿vale? Sí. Y entonces, pues bueno, durante la noche recibimos los mismos mensajes, pero con diferentes arquetipos, para que de alguna manera u otra despertemos. Y si tenemos la suerte de que hay alguien cercano a nosotros, a nuestro lado, que nos ayude a interpretar esos arquetipos, pues no deja de ser para poder seguir avanzando en nuestro camino pues de la vida, ¿no? Porque no dejan de ser bloqueos, dejan de ser pues estos mensajes para que tú puedas seguir avanzando en tu día a día, nada más. Sí. Son mensajes. Los elementos que aparecen en el sueño. Dile silla, dile coche, llaves, bolso, o incluso nosotros mismos, pues me he visto desnuda en medio de la calle, o paseando por el bosque y buscando las llaves del coche. Todos los elementos que salen, que nosotros racionalmente le podemos llegar a poner nombre, llaves, coche, rojo, esto es, en el mundo de los sueños, lo que llamamos arquetipos. Cada arquetipo, si lo trabajamos, que en este caso pues yo lo trabajo en los talleres, trae un mensaje real, que luego casándolos todos... Sí, porque eso tiene tela, ¿eh? Sí, casando todos los arquetipos y todos los mensajes de cada uno de ellos, pues la persona se marcha pues con el mensaje descifrado. Es como si nos hablaran con un idioma extraño, ¿vale? Si somos de aquí y nos hablan en ruso y no sabemos el ruso, pues lógicamente sabemos que nos están dando un mensaje, pero que no, pues lógicamente no sabemos descifrar. Pues esto es como ir a buscar un traductor y que te ayude a traducir el mensaje. Bien. Pero luego, casándolo con los otros arquetipos, pues bueno, los matices es lo que hace que la persona desvele el mensaje propio para esa persona. Está bien.